La historia de México comienza mucho antes de que existiera siquiera la idea de una nación llamada así. Miles de años atrás, cuando los primeros grupos humanos cruzaron lentamente el estrecho de Bering, siguiendo a los animales que cazaban, el territorio que hoy conocemos como México empezó a poblarse de manera gradual. Aquellos primeros habitantes eran nómadas, vivían de la caza, la pesca y la recolección, y se adaptaron a climas extremos, desiertos abrasadores, selvas densas y montañas imponentes. Con el paso de los siglos, estos pueblos comenzaron a domesticar plantas fundamentales como el maíz, el frijol y la calabaza, un cambio que transformó para siempre la historia humana en esta región. El maíz no solo alimentó cuerpos, sino que dio origen a mitos, calendarios, dioses y formas de organización social complejas. Desde entonces, la tierra y el hombre quedaron unidos de manera casi sagrada. Con el sedentarismo surgieron las grandes civilizaciones mesoamericanas. Los olmecas, considerados la cultura madre, florecieron alrededor del 1500 a.C. en las tierras húmedas del Golfo de México. Allí levantaron centros ceremoniales, desarrollaron un profundo simbolismo religioso y esculpieron las colosales cabezas de piedra que aún hoy miran al pasado con un silencio inquietante. Los olmecas sentaron bases culturales decisivas. El juego de pelota, una cosmovisión ligada a los ciclos de la naturaleza y una estructura de poder teocrática que influiría a los pueblos posteriores. Tras ellos, otras civilizaciones crecieron y se expandieron, como los zapotecas en Monte Albán, los mayas en el sureste y el área mesoamericana, y más tarde Teotihuacán, una ciudad tan grande y poderosa que su influencia se extendió por vastos territorios sin que aún sepamos con certeza quiénes la gobernaron realmente. Teotihuacán fue una de las ciudades más impresionantes del mundo antiguo. Sus avenidas perfectamente trazadas, la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna y los complejos habitacionales muestran un nivel de organización política, económica y religiosa extraordinario. Durante siglos fue un centro de comercio, ritual y poder, pero su caída sigue siendo un misterio. Incendios, crisis internas o conflictos externos pudieron provocar su abandono. Mientras tanto, en el sur, la civilización maya alcanzaba avances sorprendentes en astronomía, matemáticas y escritura. Los mayas observaban el cielo con una precisión asombrosa, construían calendarios complejos y registraban su historia en estelas de piedra, aunque sus ciudades-estado vivían en constantes rivalidades que también contribuyeron a su fragmentación. Siglos después, en el centro de México, surgió el pueblo mexica, conocidos comúnmente como aztecas. Provenientes, según su propia tradición, de un lugar mítico llamado Aztlán, los mexicas llegaron al Valle de México como un pueblo guerrero y marginado. Tras un largo peregrinar, fundaron Tenochtitlan en 1325 sobre un lago, guiados por la señal divina del águila devorando una serpiente. En poco tiempo, mediante alianzas, guerras y tributos, construyeron un imperio poderoso que dominó gran parte de Mesoamérica. Tenochtitlan se convirtió en una ciudad impresionante, con canales, mercados gigantescos y templos monumentales. Sin embargo, su poder se sostenía en la guerra, el control político y los sacrificios humanos, prácticas profundamente ligadas a su cosmovisión religiosa. Todo cambió de forma brutal en 1519, cuando Hernán Cortés llegó a las costas de Veracruz. Lo que siguió no fue solo una conquista militar, sino un choque de mundos. Los españoles, con armas desconocidas, caballos y alianzas estratégicas con pueblos enemigos de los mexicas, avanzaron hacia Tenochtitlan. La caída del Imperio Azteca en 1521, tras el sitio de la ciudad y la devastación provocada por enfermedades como la viruela, marcó el inicio de una nueva etapa. Sobre las ruinas de Tenochtitlan se levantó la Ciudad de México, capital del virreinato de la Nueva España. Comenzó entonces un largo proceso de colonización, evangelización y mestizaje, que transformó profundamente la identidad del territorio y de sus habitantes. Durante casi 3 siglos, la Nueva España fue una de las posesiones más importantes del Imperio Español. Se explotaron minas de plata, se establecieron haciendas, se impuso una rígida jerarquía social basada en el origen étnico y se expandió el catolicismo. Al mismo tiempo surgió una nueva cultura mestiza, resultado del encuentro, frecuentemente violento, entre pueblos indígenas, europeos y africanos. La sociedad colonial estuvo marcada por profundas desigualdades, pero también por una intensa vida cultural, religiosa y económica que conectaba a México con Europa, Asia y el resto de América. A principios del siglo XIX, las ideas de la Ilustración, la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa comenzaron a debilitar el dominio español. En 1810, el Grito de Dolores, encabezado por Miguel Hidalgo y Costilla, encendió la chispa de la lucha independentista. Lo que siguió fue una guerra larga, caótica y sangrienta.
en la que participaron figuras como José María Morelos, Vicente Guerrero y muchos otros hombres y mujeres del pueblo. Finalmente, en 1821, México logró su independencia, naciendo como una nación libre pero profundamente herida, sin experiencia política sólida y con enormes conflictos internos por resolver. A partir de aquí, la historia de México se vuelve una sucesión intensa de crisis, guerras, reformas, traiciones, sueños y reconstrucciones constantes, y aquí es donde la narración apenas comienza a oscurecerse y a volverse más compleja, porque el México independiente tendría que enfrentarse a desafíos que marcarían su destino durante generaciones. Tras consumarse la independencia, México nació como una nación libre pero profundamente frágil. El nuevo país heredó un territorio enorme, una economía devastada por 11 años de guerra y una sociedad dividida entre antiguos privilegios coloniales y promesas de igualdad que aún no sabían cómo cumplirse. El imperio de Agustín de Iturbide fue breve y turbulento. En poco tiempo colapsó, dando paso a una república que desde sus primeros años se vio atrapada en una lucha constante entre centralistas y federalistas, conservadores y liberales. Golpes de Estado, presidentes que duraban meses, constituciones que se escribían y se rompían una tras otra marcaron este periodo. En medio de esa inestabilidad, surgió una figura que encarnaría tanto el caos como la ambición del México del siglo XIX. Antonio López de Santa Anna, quien entró y salió del poder múltiples veces, simbolizando un país sin rumbo claro. La debilidad del Estado mexicano tuvo consecuencias graves. Texas, poblada en gran parte por colonos estadounidenses, se rebeló y logró su independencia en 1836. Poco después, entre 1846 y 1848, México enfrentó una de las tragedias más profundas de su historia: la guerra contra Estados Unidos. Mal preparado, dividido internamente y con recursos limitados, el país fue derrotado y obligado a firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo, perdiendo más de la mitad de su territorio. California, Nuevo México, Arizona y otros vastos territorios pasaron a manos estadounidenses. Esta derrota dejó una herida profunda en la conciencia nacional, una sensación de humillación y despojo que marcaría por generaciones la relación con el país vecino y la forma en que los mexicanos se mirarían a sí mismos. En medio de ese panorama desolador, emergió un proyecto de transformación profunda: la Reforma Liberal. Liderada por Benito Juárez, un indígena zapoteca que llegó a la presidencia, esta etapa buscó separar la Iglesia del Estado, eliminar privilegios y construir una nación basada en leyes civiles. Las leyes de reforma desataron una guerra interna brutal, la Guerra de Reforma, donde conservadores y liberales se enfrentaron con violencia. Aunque los liberales triunfaron, el país quedó nuevamente exhausto, lo que abrió la puerta a una intervención extranjera. Francia, aprovechando las deudas mexicanas, impuso un imperio encabezado por Maximiliano de Habsburgo. Durante algunos años, México volvió a ser monarquía, hasta que la resistencia republicana derrotó al imperio y Maximiliano fue fusilado en 1867, reafirmando la soberanía nacional a un costo enorme de sangre y sacrificio. Tras décadas de conflicto, México entró en una etapa de aparente estabilidad bajo el largo gobierno de Porfirio Díaz. El porfiriato trajo modernización, ferrocarriles, crecimiento económico y apertura al capital extranjero, pero todo ello se sostuvo sobre una profunda desigualdad social. Mientras una élite prosperaba, millones de campesinos y obreros vivían en condiciones de explotación extrema, sin derechos ni oportunidades. La paz porfiriana era una paz impuesta por la fuerza, y bajo la superficie se acumulaba un resentimiento silencioso. En 1910, ese descontento estalló con la Revolución Mexicana, uno de los movimientos sociales más complejos y sangrientos del siglo XX. La revolución no fue un solo movimiento, sino muchos al mismo tiempo. Francisco I. Madero llamó a levantarse contra la dictadura, pero pronto fue traicionado y asesinado. Emiliano Zapata luchó por la tierra y la justicia para los campesinos del sur, mientras Pancho Villa encabezó ejércitos populares en el norte. El país se convirtió en un campo de batalla donde ideales, ambiciones y venganzas se mezclaron sin control. Millones murieron, pueblos enteros fueron destruidos, y sin embargo, de ese caos surgió una nueva base para el Estado mexicano. La Constitución de 1917 estableció derechos sociales avanzados para su época: educación laica, reparto agrario, derechos laborales y la afirmación de que los recursos naturales pertenecían a la nación. Después de la Revolución, México buscó estabilidad a través de un sistema político que concentró el poder durante décadas. El Partido Revolucionario Institucional, con distintos nombres a lo largo del tiempo, gobernó el país por más de 70 años. Fue una etapa de reconstrucción, industrialización y crecimiento, pero también de autoritarismo, corrupción y control político. El milagro mexicano impulsó la urbanización y la expansión de la clase media,
mientras el campo quedaba rezagado. Al mismo tiempo, movimientos estudiantiles y sociales comenzaron a cuestionar el poder absoluto del Estado, siendo reprimidos con violencia, como ocurrió en 1968 en Tlatelolco, un episodio que marcó profundamente la memoria colectiva. Hacia finales del siglo XX, México enfrentó nuevas crisis económicas, devaluaciones, pobreza creciente y una apertura al modelo neoliberal que transformó radicalmente su economía y su relación con el mundo. La firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá simbolizó un cambio de rumbo, mientras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994 recordó que las heridas sociales del pasado seguían abiertas. En el año 2000, por primera vez en décadas, el poder político cambió de manos mediante elecciones, cerrando un ciclo histórico y abriendo otro lleno de expectativas, tensiones y desafíos. En el siglo XXI, México entró en una etapa decisiva, una donde el pasado dejó de ser solo recuerdo y se convirtió en una carga viva que exige respuestas. La alternancia política trajo esperanza, pero también reveló que cambiar de partido no bastaba para transformar estructuras profundamente arraigadas. La violencia ligada al narcotráfico escaló hasta niveles que marcaron generaciones enteras. Comunidades enteras quedaron atrapadas entre el miedo, la ausencia del Estado y la lucha por sobrevivir. Al mismo tiempo, millones de mexicanos continuaron migrando, llevando su cultura, su trabajo y su identidad más allá de las fronteras, demostrando que México no termina en su territorio, sino que vive en su gente, donde quiera que esté. En medio de la adversidad, la sociedad civil comenzó a alzar la voz con más fuerza. Madres buscadoras, periodistas valientes, estudiantes, pueblos indígenas y ciudadanos comunes que, aún en la oscuridad, se negaron a rendirse. México también ha demostrado una capacidad inquebrantable para reinventarse. A pesar de terremotos que sacudieron ciudades, pandemias que paralizaron al mundo y crisis económicas que golpearon a los más vulnerables, el país respondió con solidaridad, organización comunitaria y una fuerza humana que pocas naciones pueden igualar. En cada tragedia emergió el rostro más profundo del espíritu mexicano. Personas ayudando sin preguntar, manos extendidas entre los escombros, esperanza brotando incluso cuando todo parecía perdido. La cultura, el arte, la música, la gastronomía y la memoria histórica siguieron siendo refugio y resistencia, recordándole al mundo que México no es solo noticia de dolor, sino una civilización viva con raíces milenarias. Hoy México camina entre contradicciones, modernidad y tradición, dolor y esperanza, injusticia y lucha. Es un país que carga cicatrices profundas, pero también una herencia espiritual, cultural e histórica inmensa. Desde las pirámides que aún se alzan mirando al cielo, hasta las calles donde la gente sigue soñando con un futuro mejor, México es la prueba de que una nación no se define solo por sus derrotas, sino por su capacidad de levantarse una y otra vez. Ha sido conquistado, dividido, saqueado y herido, pero nunca doblegado en su esencia. Y aquí termina esta historia, no como un cierre definitivo, sino como una afirmación poderosa. México no es solo su pasado ni sus crisis actuales. México es su gente. Es la dignidad que resiste, la memoria que no muere, la voz que vuelve a levantarse incluso cuando intentan silenciarla. México es grande porque ha sobrevivido a todo, porque sigue de pie cuando muchos pensaron que caería, porque su historia no es la de un pueblo vencido, sino la de una nación eterna que, pese a todo, sigue avanzando. Mientras exista un mexicano dispuesto a creer, a luchar y a amar su tierra, México seguirá escribiendo su historia con grandeza.